Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? Los saluda el profe Cristian, buscando una que estén espectacular y buscando realmente mis lentes, que a ver, no sé dónde los dejé, pero bueno, quizás acá adentro, tampoco. Bueno, daremos clases por el momento sin lentes, ¿eh? Espero que la vista se porte bien, que no tengamos después dolor de cabeza. Pero bueno, acá estamos, arrancamos. Chicos, vamos a continuar con esta que es la segunda clase, lo que nosotros denominamos puesta a tierra. Recuerden que la clase número 1 de puesta a tierra basó primero en la explicación de todas las consecuencias de tener un choque eléctrico. Hablamos de mediciones, ¿sí? Mediciones de masas, ¿sí? Obviamente con utilización de lo que sería para nuevas instalaciones o instalaciones que van a solicitar, por así decir, medidor por primera vez, teniendo el uso de un artefacto llamado megómetro, o con la opción, una vez que la instalación está realizada, la aislación entre las masas, los cables y toda la instalación de toda la parte metálica, con lo que denominábamos, obviamente, lámpara de prueba, pero con tensión de 220 volts. A grandes rasgos, eso fue la clase número 1. Hoy vamos a avanzar con esta segunda parte que va a ser un poquito más práctica en cuanto se va a explicar los protocolos de la instalación. Bien, y vamos a eso, ¿verdad? Muy bien, lo primero que voy a hacer como siempre, como es costumbre, ¿sí? Es compartirles nuestro Word para que puedan ver lo que va escribiendo el profesor, obviamente, así no nos perdemos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. E49 puesta a tierra 2, fíjense, ya estamos casi en la clase 50. En la clase 50 tendremos la mitad del curso, el 50% de la carrera filmada. Va a faltar poquito para por lo menos la mitad. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar con esto. Bien. Recordamos que para la prueba de la aislación, esto ya estaba puesto, ¿no? Teníamos dos opciones. ¿Sí? Pruebas anteriores a la medición de puesta a tierra. ¿Sí? Si la instalación es nueva y no tiene medidor, medimos aislación por medio de un megómetro. No sé por qué siempre se me da poner megómetro con mayúscula. Homologado. Si no, recordamos, es suficiente con la instalación de la lámpara de prueba o lámpara en serie, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Qué se mide? Se mide todas las masas, ¿sí? O sea, todas esas partes metálicas que están cerca de los conductores activos, o de las partes activas de la instalación, que tiene que tener, cuando no hay mal funcionamiento, o sea, con normalidad, tensión y corriente igual a cero, ¿sí? Se mide todas las masas en relación a las diferencias de potenciales. Esto recuérdense que puede ser una sola fase, pero también podríamos decirlo así. R, S y T, ¿sí? Y como son diferencias potenciales, también neutro, ¿no? Para verificar si tengo o no aislación, ¿sí? Nota. Esta medición
de las masas y las diferencias de potenciales debe hacerse antes de la puesta a tierra. Vamos a poner de la medición, vamos a poner de la medición de la puesta a tierra, ¿sí? O sea, primero hacemos las mediciones y luego mediríamos la puesta a tierra. Bien. ¿Por dónde vamos a arrancar? Bueno, a ver. Un comentario muy sencillito. Eliminamos las cosas que ya están explicadas para no confundir el profe, porque saben que está viejito y pierde la memoria. Es que es lo siguiente. En Argentina, esto es muy interesante, ¿sí? La composición de nuestro suelo tiene, en general, 30 centímetros de humus. Esto vendría a ser materia orgánica, ¿sí? Esta materia orgánica, insisto, de la parte superior hasta 30 centímetros de profundidad. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante tener en cuenta esto? Que debajo del humus tenemos justamente tosca. Y en realidad es en la tosca donde va a profundidad la jabalina. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ya que los primeros 30 centímetros a nivel del piso hacia abajo es solamente humus, en profundidades mayores a 30 centímetros, directamente lo que ya estamos teniendo es tosca. ¿Sí? Y gran parte de esa medición, teniendo en cuenta que la jabalina se recomienda, que ahora lo vamos a notar, ¿no? De 1,50 m de longitud a 2 metros, ¿sí? Si se pudiera. Obviamente el detalle está que solamente los primeros 30 centímetros, o perdón, los 30 centímetros superiores de la jabalina van a estar en humus y el resto se va a medir en tosca. Y es solamente información, pero que sí está bueno y bien saberlo. Bien. Una cosa importante, una recomendación. Vamos con esto. Ya lo nombramos, espero que la jabalina tiene una longitud de 1,50 m o 2 metros. ¿Sí? 1,50 m como mínimo, 2 metros también puede utilizarse. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo importante que sepamos? La jabalina solamente tiene un baño de cobre, ¿sí? No es de cobre. Si fuera de cobre solamente sería carísima. Y con solamente la parte, por así decir, exterior es suficiente para darle esas propiedades que necesitamos nosotros en relación de conectividad, ¿no? De permitir el paso de la corriente. ¿Sí? La continuidad
ya solamente se consigue con tener la jabalina, ¿sí? Solamente bañada en cobre sin necesidad que sea de cobre entero por una cuestión de costos. ¿Sí? Bien. Una cosa importante. Bien. Ubicación de la jabalina. Vamos bajo un renglón o algo parecido. Perdón. Debe, ubicarse a una distancia superior a los 50 centímetros desde la pared de una construcción o un pilar. ¿Por qué es esto, chicos? He explicado en bruto, ¿no? Obviamente, tengamos en cuenta que todas las construcciones tienen esta característica. Imagínense que acá tengo un pilarcito, ¿sí? Bueno, hacia abajo se desarrolla lo que se denomina la cascoteada. Depende del caso, también algunos le dicen zapatas, ¿sí? Lo importante es que esto en general, sin importar que sea un pilar o que sea una pared, como máximo va a ser una distancia de 50 centímetros. Y alejándonos, ¿qué hacemos? Nos verificamos que cuando nosotros tengamos que clavar la jabalina, no vamos a estar impactando sobre este material que nos va a costar muchísimo hacerlo. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Por si acaso, para que lo vean en primera línea, ¿sí? Recuerden, acá yo dibujé un pilarcito igual, pero quédense con ese concepto como si fuera una pared, ¿sí? Que necesitamos que la jabalina esté por lo menos alejada 50 centímetros para seguridad, sea que lo hagas aguas abajo o aguas arriba hacia la calle de tu pilar, ¿sí? Pero a una distancia de 50 centímetros por lo menos para asegurarte que no vas a pegar contra una zapata de una pared o una cascoteada de un pilarcito, ¿sí? Porque si no te la vas a ver complicada, ¿sí? Porque recordemos, la jabalina lo que hay que hacer es sencillamente, chicos, clavarla, y va a ser un tema, ¿verdad? Primer detalle. Bueno, eso ya está anotado, ¿sí? Bien. Eso tener en cuenta, para no meter la pata, ¿no? Es importante que el piso no tenga netamente y solo arena, perdón, ¿sí? O sea, no sirve hacer esta prueba con la jabalina en un piso que sea netamente arenoso, ¿sí? Y otra cosa importante que lo habíamos comentado clase pasada es la siguiente. Nota. Aunque depende el caso, puede ponerse una jabalina. Ustedes me van a matar, ¿no? Ahora que me doy cuenta, no les compartí esto. Que bien, profe, tranquilo, subimos, pero qué zapallito, ¿no? No importa, volvemos de nuevo. Más vale compartirlo y no terminar perdiendo esto, ¿no? Bueno, vamos, lo voy leyendo. Puesta a tierra,
clase 49 va a ser. Les había comentado que la instalación es nueva y no tiene medidor, obviamente tenemos la obligatoriedad de medirlo, la prueba de aislación de toda la diferencia de potenciales con todas las masas, con lo que denominamos un megómetro homologado. Si nos recordamos que es suficiente con la prueba, me gusta cómo está escrito acá, con la instalación no. Con la prueba de aislación, usando lámpara de prueba, o también llamada lámpara en serie, que eso lo habíamos visto. Se mide todas las masas en relación a la diferencia de potenciales, R, S, T y N, ¿sí? Para verificar si tengo o no tengo aislación, ¿sí? Bien. Y les había dicho esto, que tengo que medir todas las masas, ¿sí? Antes, todas las masas con la diferencia de potenciales, antes de realizar la prueba de medición de la puesta a tierra, teniendo en cuenta que las aislaciones tienen que estar perfectas, o sea que no tiene que haber ni un mínimo encendido entre los potenciales y las masas al utilizar la lámpara de prueba. Siempre tiene que estar apagada totalmente. Sí, y después les había comentado este detalle, pero bueno, en Argentina comentábamos que los 30 centímetros superiores de lo que es justamente, por así decir, el piso, es netamente humus, y que a partir de los 30 centímetros hacia abajo, directamente ya tenemos lo que se denomina tosca, y que como la longitud de la jabalina iba a ser de 1,50 m como mínimo, preferentemente de 2 metros, ¿sí? Obviamente la parte, una vez que ya pasa los primeros 30 centímetros, la tosca está muy dura y es ahí donde van a tener que hacer un poquito de fuerza, golpeándolo con una masita, ¿sí? O con un martillo, para no tampoco destruir esa jabalina. Una cosa que le comentaba es que es sencillo, no es necesario que la jabalina sea netamente de cobre. Antes sí venían de cobre, otra época de bonanza, ¿sí? Ahora diría época menemista, ¿no? De 1 a 1, ¿no? En Argentina se podía comprar, obviamente, jabalinas de cobre, pero hoy en día no. Hoy en día solamente vienen rebañadas en cobre con la idea de que tiene esa posibilidad de generar la propiedad de continuidad, pero por otro lado un precio mucho más económico, ¿no? Y al final había comentado este detalle que la jabalina tiene que estar a una distancia superior a 50 centímetros de los pilarcitos o de las paredes, por lo que denominamos, obviamente, la zapata y todas esas construcciones que hace que muchas veces, como una pollerita, se abre. Cuestión de no tener que estar, obviamente, intentando instalar allí la jabalina, lo que nos va a costar más que $1, ¿sí? Por no decir una mala palabra, ¿sí? Y otro dato importante es que no se puede hacer la instalación de la jabalina en zona netamente de arena. Si el suelo es netamente de arena, bueno, ahí no podés instalar directamente, la puesta a tierra no es válida, ¿sí? Y bueno, volvemos a lo que nos habíamos quedado. Por otro lado, ¿qué les cuento? Si no llegaron a ver todo, suben, presionan pausa, pero quería hacer esta revisión porque obviamente si no, les muestro lo que escribo y hablo y me ven a mí, ¿qué sentido tiene? Hubiera sido una pérdida de tiempo, ¿sí? Espero me sepan entender. Bien. ¿A dónde vamos de nuevo? A lo siguiente. Nota, aunque depende del caso, puede instalarse, no ponerse, una jabalina independiente para cada motor, ¿sí? Pero, esto es importante, la reglamentación solamente obliga a instalar jabalinas independientes para motores de más de 2 HP. Esto es lo que pide el reglamento. 2 HP
va seguro, con una jabalina independiente. Si es menor, podés, sí, pero no es obligatorio. ¿Es buenísimo? Sí, ya lo explicamos por qué. ¿Sí? Porque le das distintos caminos a esos 30 mA para que circulen por distintas vías antes de comerse el chubasco, el ser vivo que va a ser pateado. Lo habíamos explicado. ¿Sí? Pero bueno, sabemos que es obligatorio y lo que no para tenerlo en cuenta. Esto está muy bueno. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Bien. Chicos, entonces, como elementos para la puesta a tierra, tenemos la jabalina de 1,5 a 2 metros, ya esto lo vimos, ¿sí? Esto no puede faltar. Como un detalle más, los diámetros dependen de cada municipio. Recuerden que la jabalina sigue siendo de por sí parte de una acometida. En acometida nombramos la jabalina, pero dijimos, bueno, más adelante puesta a tierra lo vamos a desarrollar. Era esto lo que queremos dar, ¿sí? Como tal, decimos que, sin embargo, en general, en la mayoría de los lugares, una jabalina de 3/4, ¿sí? Es aceptada casi en todos lados. O en todos los municipios, vamos a poner. Pero, si no tienen la información y la primera vez que instalan, consulta a su médico. Vaya a una oficina técnica y pregunten. Si no, una de 3/4 generalmente va. Pero saben, ¿no vale? No es ponernos a meter la pata, ¿verdad? Bien. Para enganchar el cable, ¿sí? Que viene recorriendo desde las masas de los circuitos y de los tomas corriente que van a parar a una bornera en el tablero seccional o tablero secundario y que de allí vienen por un cable, ¿sí? Hasta lo que sería el tablero principal y de ahí bajas a la jabalina, voy a tener un tomacable. Otro elemento, ¿no? Tomacable. Es una especie de morceta. A ver, ¿cómo nos tira acá esto? Vamos a ver. Ah, bueno, yo lo voy a dejar como morceta. Quería ver si lo corregía, pero bueno, me gusta. De morceta, donde se instala el cable que viene, epa, desde el interior de la instalación. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Representar esto bastante dolor de cabeza. Vamos a poner aquí. Bueno, recordamos. Tenemos por un lado un tablero principal. Del tablero principal vamos al tablero secundario, seccional, como lo quieran llamar. Y de acá, ¿qué es lo importante? Vamos a tener una bornera. ¿Sí? Imaginémonos que, fíjense, acá tenemos nosotros por un lado una ITM para
¿qué podemos saber? Poner acá, a ver, toma corriente de uso general. Un tubo, ¿sí? ¿Estamos con eso? Ahora bien, obviamente, esa ITM que tengo acá, va a salir de acá fase neutro, ¿sí? Van a parar ¿a qué? A todos los toma corriente. ¿Estamos de acuerdo? Uno, imaginémonos que son 15, ¿sí? Para achicar, porque si dibujo los 15 me voy a ver loco, ¿no? Bueno, obviamente, para tener en cuenta esto, recordamos que lo que hago es tirar fase neutro por arriba y acá como bajo, bajo en T, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos de nuevo, chicos. Tablero principal, tablero seccional, acá tengo una ITM para un circuito de toma de uso general, acá tengo fase y neutro, y sabemos que de aquí, obviamente siendo esto, obviamente, un circuito de toma corriente, tengo los toma corriente comunes. Saco los cables y bajan fase y neutro. Esto acá, quiero que lo miren nada más, pero no hay nada que agregar, ¿sí? Ahora bien, en la bornerita, ¿qué viene a ser? Viene a ser algo como esto, pero más grande, ¿eh? Lo voy a mostrar aquí. Esta es una bornerita. A ver si se ve. Sí, sí, se ve. Esta es una bornerita. Entonces, me acerco, ¿sí? ¿Qué tiene de ventaja? Que la bornera tiene una entrada y una salida, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto mismo voy a tener acá. Voy a tener una bornera donde todas las puestas a tierra, por ejemplo, como estoy hablando de esta ITM que tiene los tomos de uso general, estas tercer patitas las voy a seriar, tac, 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 y voy a mandar una bornerita aquí. ¿Sí? Bien, voy a hacer de un solo circuito ahora, ¿no? Para que lo entiendan. Vamos de nuevo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Acá teniendo en cuenta que fuera el tercer cable, yo a propósito lo voy a sacar por arriba, no, para entender, ¿no? Imagínense que, bueno, esto viniera por acá, acá tengo la bornerita, tiramos el cable de puesta a tierra, todo esto obviamente adentro de ¿qué? De los protectores, sí que vendrían a ser los caños de acero, ¿ok? Y de acá bajaríamos, supongamos, ¿sí? Aquí, aquí, lo hago esto nada más con la idea que no se cruce, y aquí. Y acá, insisto y reitero, ¿sí? Cada circuito tiene una entrada de una bornera, o sea, por ejemplo, este vendría a ser la entrada del tubo, ¿sí? Acá puede ser que tenga, no sé, supongamos, ¿no? De un motor especial, una bomba de agua, así cada uno, ¿se entiende? Cada bornerita tiene una entradita donde yo pongo en serie, sí, obviamente, toda la puesta a tierra. Ahora bien, acá estoy mostrando un ejemplo sencillo, ¿eh? Una sola térmica en un tablero seccional. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Sí? Estos cables, recordamos, la puesta a tierra, tienen la característica de ¿qué? De que tienen que ser de 2,5 milímetros o, como segunda característica, nunca menor que la fase. Entendiendo que acá estoy justamente nombrando un circuito de toma de uso general y que la reglamentación te dice que tiene que ser 2,5, si los cables de fase mandé 2,5, la puesta a tierra también va a ser 2,5. Pero ojo, la pregunta es otra. Todos los circuitos van entrando acá en la bornera. ¿Qué hago del tablero seccional al tablero principal? Obviamente, insisto, ¿no? Acá voy a tener un conductor, perdón, una canalización. Y adentro, ahí sí voy a tener un conductor. ¿Sí?
Bien. ¿Se comprende? O sea, todas las puestas a tierra están puestas en serie de este lado, de tal manera de ser conducidas hacia el tablero principal, obviamente por un solo cable, un cable de puesta a tierra. Y ese cable de puesta a tierra va a parar a otra bornerita, una bornerita única. ¿Sí? ¿Se comprende? Y bueno, vamos de nuevo, chicos. Pregunta. Teniendo en cuenta que nunca la puesta a tierra puede ser menor que la fase, yo tengo que ver qué cálculo realicé para saber qué sección de cable va desde el tablero principal al tablero secundario o el tablero seccional, como lo querramos llamar, y de allí, obviamente, mandar un cable de la misma sección, de tal manera, chicos, y obviamente, de que esa puesta a tierra sea igual a la fase reglamentaria que va a unir desde el tablero principal hasta el seccional, ¿sí? El circuito. ¿Sí? Si no se acuerdan, recordamos que termina siendo esto, bajo esta fórmula. IP, intensidad de proyecto, es igual a DMPS dividido tensión. ¿Sí? Con la salvedad que la tensión puede ser 220 volts monofásica o 380 por raíz de 3 en caso de estar hablando de trifásica. Esto nos da una intensidad de proyecto, o sea, cuál es la cantidad de corriente que básicamente va a estar circulando con esta fórmula, ¿no? ¿Qué cantidad de corriente va a circular desde aquí, desde el tablero seccional hasta el tablero principal? Y busco una sección de cable cuya intensidad admita el paso de esa corriente. ¿Sí? Bien, ahí estamos. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿Cómo avanzamos? Avanzamos de la siguiente manera. Acá abajo, supongamos que tengo el pilar. Y a 50 centímetros, lo que voy a hacer es instalar, ¿qué? La jabalina. Y esta jabalina, ¿sí? Tiene la característica, obviamente, de estar unida por medio de un cable, ¿sí? Que obviamente yo voy a agarrar y voy a hacer las cosas bien, no lo voy a dejar suelto, lo voy a meter dentro de una canalización, ¿sí? Acá también dentro de una canalización, y se va a vincular a la jabalina por medio del tomacables, que el tomacables no es otra cosa que una pequeña rosquita que permite meter el cable adentro, enroscar y queda fija. Bien, sección de este cable, sección del cable que va desde la morceta del tablero principal hasta la jabalina, recomendado 16 milímetros cuadrados de sección. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Obviamente, yo acá insisto y reitero, expliqué un solo circuito. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que si acá tuviera un artefacto especial, no sé, un lavarropa o un motor que tuviera más de 2 HP, también tendría que hacer una jabalina independiente para ese artefacto, como ya lo explicamos, pero a la vez desde el toma corriente van a ver que se vincula de uno hacia dónde, hacia este bornerita de mi tablero seccional. Y que luego, como todo esto está seriado, termina siendo solidario con el trabajo del cable, que va a ser, ¿sí?, de la sección necesaria para soportar la intensidad de proyecto. Intensidad de proyecto que se medía como DMPS dividido tensión, asumiendo tensión de 220 volts monofásica o de
380 por raíz de 3 para trifásica. ¿Sí? Bien, de esta manera, chicos, se desarrolla lo que son las puestas a tierra. ¿Sí? Yo creo que el caso más complicado es el del toma corriente, porque el resto de los circuitos van a parar acá también. Si tengo el caso, insisto, de motores de más de 2 HP, solamente deben tener en cuenta que ese motor en particular reglamentariamente tiene que tener una jabalina independiente, aparte de esta. Una jabalina solita para motores de más de 2 HP. ¿Sí? Eso es lo que dice el reglamento. Bien, vamos a ver qué más podemos agregar. Bien. Chicos, este toma cable que yo le comenté es el que recibe entonces, ¿sí?, las puestas a tierra que van desde la bornera del tablero seccional por medio del cable que vincula hacia el tablero principal exclusivamente de puesta a tierra. Chicos, esto lo dije, pero por si acaso lo ponemos. Recordamos, por si acaso, que el cable de puesta a tierra en Argentina es verde-amarillo o verde como segunda opción, para hacer la cosa correctamente y que se pueda identificar. ¿Sí? Bien. Ay, me tengo que dar cuenta que otra vez tengo que compartir esto, porque si no, bueno, igual hasta ahora no escribí mucho, pero para no dejarlos otra vez colgados. ¿Sí? Van a ver que acá estábamos nosotros, ¿sí? El tomacable es una especie de morceta donde se instala el cable que viene desde el interior de la instalación. Hacíamos puntualmente, menciona que ese tomacable va aquí, en el extremo, chicos, de la morceta. ¿Sí? El cablecito baja de acá, viene de la bornera, ¿sí?, llega hasta la bornera del tablero seccional y acá salen cada una de las puestas a tierra, por ejemplo, en este circuito de toma corriente de uso general. Y el cálculo de la sección de este cable, recuerden, la sección de cable que va del TP al TS, ¿sí?, o sea, del cable del cable que va del tablero principal al seccional, se realiza por este cálculo, el mismo que usábamos para el DMPS. IP es igual a DMPS dividido tensión. ¿Sí? Bien. ¿Qué agregamos hasta acá? Estoy viendo si me olvido algo, pero creo que vamos bien. Por ahora, por lo menos. A ver. Importante. ¿Cómo? Esto lo vamos a agregar. ¿Cómo el toma cable termina siendo un anillo en el cual vinculo el cable que viene desde el interior con las sumatorias de las masas puestas en serie con los tomacorrientes y, bueno, y los tomacorrientes, ese tomacables debe instalarse antes de comenzar a golpear la jabalina. ¿Por qué, chicos? Sencillo. Es un anillito. Imagínate que esta fuera la jabalina, le empezás a pegar tac, 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 tac. Uno cuando empieza y es bruto, ¿sí? ¿Qué pasa? La deforma. La deforma, después querés meter el anillito y estás peleando. ¿Qué haces primero? Agarrás, metés el anillito y una vez que está el anillito puesto, recién ahí comenzás a golpear, de tal manera que si se deforma ya está puesto y no perdés absolutamente nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Por si se deforma la jabalina al ser golpeada
con una masa martillo. ¿Sí? ¿Estamos? Importante. Lindo detallecito a tener en cuenta, ¿verdad? Bien, otra cosa. Vieron que hablamos de borneras. Las borneras que vamos a utilizar acá, o sea que acá tengo una pequeña bornerita, ¿sí? O la bornera que vamos a utilizar acá, son borneras tipo red DIM, que viene a ser de este tipo. O sea que la bornerita va a enganchar acá, sin problema, ¿sí? ¿Se acuerdan que el encastre de las ITM o de los diferenciales son DIM? A ver, o acá también tenemos uno un poquito sacado para que lo vean, ¿sí? Este tipo de enganche, pero este es plástico, sirve igual y creo que está más a la vista, ¿sí? O sea, la bornera va ¡pic! Enganchada ahí, ¿sí? Las borneras son de encastre tipo red DIM. Bien. Fácil instalación como la ITM, para que tengan esto de referencia y sepan a qué estoy diciendo, ¿no? ¿A qué estoy hablando? ¿Qué quiero decir? Bueno, lo de los cables, recordamos algunas cosas. Bien, primero, vamos a empezar. Bueno, línea seccional. Ya pusimos lo de los colores. Conductores. Vamos con eso. Conductores. Primero, siempre de una sección mayor, vamos a poner menor o igual, porque también se puede, de 2,5 milímetros cuadrados. Pero nunca de una sección menor a la fase del circuito que está alimentando. ¿Sí? Bien, eso por un lado. ¿Sí? Nunca tendría que tener una puesta a tierra de menos de 2,5 milímetros cuadrados, pero como una segunda condición siempre tiene que ser, tengo que ver qué sección tiene la fase que alimenta ese circuito y tengo que igualarla por lo menos. Después, dos condiciones. Si la intensidad de proyecto es averiguada por el técnico electricista, o sea, por ustedes, recordamos usar la fórmula. Vamos para acá. ¿Sí? ¿Qué ponemos? Intensidad de proyecto es igual a dMPS dividido tensión. Nota. Tensión monofásica, 220 volt, o trifásica, como 380 volt por raíz de 3, pero como no tengo raíz de 3, que voy a poner 1.73. ¿Sí? Bien. ¿Esto para qué se aplica? Esta fórmula se aplica en la línea seccional, que la línea seccional es, perdón, golpeé porque tengo acá mi perrita y si va a ladrar me va a arruinar la clase y la voy a querer matar. Es la línea que va desde esta bornerita hasta esta bornerita, o sea, desde la bornera del tablero principal hasta la bornera del tablero seccional. Ese cable
de toma corriente, perdón, de puesta a tierra, es para nosotros la puesta a tierra de la línea seccional, ¿sí? Bueno, ese cable lo hago con esa fórmula, porque recuérdense que era personalizado. Y también en los circuitos específicos. Busquen, recuerden lo que es un circuito específico, un circuito que no computaba, ni como de uso general, ni uso especial, que eran motores y casos que están ya desarrollados en el reglamento y en la clase. ¿Sí? Eso lo sacamos también con esta forma. IP es igual a DMPS dividido tensión. ¿Y qué hago? Obvio. Con la IP, intensidad de proyecto, busco una sección de cable cuyo intensidad nominal soporte dicha corriente. ¿Sí? A ver. Bien. Continuamos un poquito. Caja de inspección. Por si acaso, yo lo voy a escribir así, búsquenlo porque teníamos fotos cuando hicimos la parte de acometida, ¿sí? Caja de inspección. Las fotografías fueron mostradas en la clase de acometida, ¿sí? Pero que quiero recordarles, es la tapita, es la tapa que protege a la jabalina. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Una cosa importante, fíjense. Fíjense esto, ¿eh? Nota. Como óptimo sería instalar la jabalina en tierra húmeda, pero no en tierra que reciba constantemente agua. ¿Qué cosa, no? Si la tierra fuera húmeda, pero no que sea una corriente de agua, sería el óptimo. Y un detalle. Chicos, vamos a mostrar una cosita, un truco de viejo, ¿sí? Ustedes van a agarrar, ¿sí? Van a instalar la jabalina acá, y obviamente, ¿qué le va a quedar? Esta parte va a quedar como un pocito, ¿sí? En esta parte de este pocito van a volcar sales de conductividad, que son minerales que les garantiza, obviamente, que mejora la puesta a tierra. Si no, como segunda opción, no tan buena, pero 2 kilos de sal gruesa. ¿Sí? Insisto, agarraron, tienen la jabalina, primero que hacemos, como la vamos a golpear, y somos brutos, la vamos a deformar porque no sabemos, lo primero que hacemos le ponemos el tomacable. Ponemos el tomacable, empezamos a golpear, tac, 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 tac. Obvio, chicos, si esto se queda duro, porque abajo, bueno, puede ser que haya piso, contrapiso, lo que sea, porque en un jardín no sabes nunca lo que tenés que agarrar, obviamente, una percutora y romper, no queda otra, ¿sí? Una vez que rompiste, otra vez volvés, tac, 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 y ponele que sea de una hasta profundo, despacito va golpeando sin apuro. Esto se hace sin apuro, porque aparte se cobra bien, ¿para qué se van a apurar? ¿Sí? Justifican la plata que ganan.
ya tienen puesto el tomacable, porque recuerden, al golpear, ¿qué va a pasar? Se va a deformar, siempre pasa. Bien, ahora bien, metiste la jabalina, 1,50 m, dile 1,50 m, ¿qué vas a hacer? Acá, lo óptimo sería conseguir sales de conductividad, ¿sí? Que vas a poner en este pocito que queda en la parte superior. Si vos agarras el pocito, solamente metes la jabalina y ahí rellenás. Y si no conseguís, más al argentino, 2 kilos de sal gruesa. Esto es mejor, pero esto es más barato y lo que van a conseguir. ¿Sí? 2 kilos de sal gruesa. ¿Sí? Ahora bien, ya, ¿qué hiciste? Pusiste la jabalina, pusiste el tomacable, obvio, tiraste la sal gruesa. Tenés que agarrar y desde este borne, de esta bornera, perdón, no borne, de esta bornera sacar, obviamente, por medio de un conducto, ¿sí? Un cable de 16 milímetros para vincularlo ¿dónde? Lo vinculás al tomacable. Y una vez que pusiste ese cable por medio de una canalización hacia el tomacable, le pones la cajita de inspección, que viene a ser ¿qué? Una pequeña tapa. Simplemente una pequeña tapa. ¿Sí? Una cosa, una recomendación. Este pedazo de cable que baja de acá, recuerden, todo esto va canalizado, chicos. Por favor, todo esto va canalizado y acá también va canalizado. Hagan, no sé, por lo menos 5 centímetros de profundidad, canalicen con todo un accesorio de codo, hagan la cosa bien, llegan hasta acá, ¿y qué le van a tirar acá arriba? Un poquito de cemento, para que esto no quede suelto. ¿Y acá qué van a hacer? Van a meter omegas. Sí, omegas para que enganche. No van a dejar las cosas sueltas. Si entiendo, o sea, trabajen con una cierta corrección. ¿Sí? Si es que lo hacen por afuera, si tienen conexión previa ya diseñada el pilar hacia abajo, lo meten por adentro y salen de acá sin ningún problema hacia lo que sería la cajita de inspección. La cajita de inspección, recuerden, solamente es una tapita, no es otra cosa, una tapita de plástico generalmente. Pero, por favor, esa sección de canalización que va desde el pilar hasta la tapita, ¿sí? Por favor, le tiran cemento para que quede fija y no quede móvil. ¿Sí? Bien. Lo de la sal, ¿lo recuerdan? Eso es un buen detalle. Y a ver. Ya nombramos la cajita de inspección. Esto lo habíamos dicho antes. A ver. Vamos a ver primero si. Vamos de nuevo al apunte y lo agregamos acá. A ver. Bien. Desde la bornera del tablero principal, debo llevar el cable que tiene que ser de 16 milímetros hasta nivel de piso. De suelo, no de piso. Esto puedo hacerlo si fue diseñado previamente por el interior del pilar. O sea, puede ser que hayan dejado ya preparado un técnico que sepa esto, obviamente, una canalización interna dentro del pilar para que no tener que mandarlo por afuera. ¿Sí? Para por dentro baja el cable de 16 milímetros de la bornera hasta el nivel de suelo. Si no, se realiza de manera externa con omegas, perdón. A ver, omegas, quiero poner otra palabra, no omegas. Bueno, sí, pero lo van a entender, con omegas para que
la vamos a poner el caño externo, quede bien fijado al pilar, ¿sí? Bien, ¿cómo continuamos? Chicos, llegamos a nivel de piso. Bueno, desde el nivel de piso, a una profundidad por debajo de ese nivel, llevamos la canalización hasta la jabalina y rellenamos con cemento, ¿sí? Y tapamos con tierra, ¿sí? Eso no es ninguna profundidad, es una recomendación muy pava que les doy. Usar accesorios, ¿qué quiero decir? Codos, no sean amarretes, por favor, ¿sí? Recordamos, una vez que vinculamos el cable desde el TP, tablero principal, de 16 milímetros, cuadrado de sección, hasta el toma cables de la jabalina, lo que hacemos, rellenamos con sales de conductividad o 2 kilos de sal gruesa para mejorar la conductividad y la puesta a tierra y la PAT, ¿sí? ¿Estamos ahí? Hicimos eso, ¿y qué hacemos? Por último, instalamos la tapa de inspección. Estas cosas, chicos, ya las vimos en acometida. Búsquela porque van a tener los gráficos desde las jabalinas, el tomacable, la tapita de inspección. No es nada raro. Y acá les mostré una bornerita para que sepan qué es, solamente que las borneritas vienen con red DIN para instalar en el mismo lugar donde van las térmicas o los disyuntores, por así decirlo, ¿sí? Bien. Esto ya lo habíamos anotado, pero bueno, lo voy a poner. Creo que lo hicimos en gráfico, no sé si lo hicimos acá. Las masas se instalan con un tornillo autoperforante. Pero también recordamos que si no tengo la herramienta adecuada, puedo agujerear las cajas de acero con un clavo y un martillito. ¿Sí? Con el martillito, tac, 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 agujerías
La cajita, sea la que sea, 5x10, 5x5, 10x10, caja de paso, octogonal, perdón, lo que sea, y ahí pones un autoperforante, lo usas de morsetita y haces la masa desde el cable de toma corriente, en particular la parte de puesta a tierra, ¿sí? Para posibles descargas allí. ¿Sí? Bien, esto lo agregamos. Bien. Las series de circuitos de toma corriente no ladres, de toma corrientes, se realiza con instalación en T, no en guirnalda. Ya también tienen que saber lo que es esto y aparte lo dibujamos. ¿Sí? Bien. Bien. Otra cosa para agregar es lo de los cables. Habíamos hablado ya. A ver, ¿a dónde me fui? Ya notamos la distancia del pilar o de la pared, las medidas también de lo que era la jabalina, de que para evitar obviamente la zapata, y que los cálculos en cuanto a la sección de cable, ¿no? Esto sí estaba anotado, en cuanto a lo que era la línea seccional de la puesta a tierra o los circuitos específicos, e iban por la fórmula IP es igual a DMPS dividido tensión, que todavía está acá. Así que obviamente está escrita. ¿Sí? Bueno, por ahora, chicos, vamos hasta acá. Me imagino que debe haber una hora de clase no más grabada, pero quiero verificar para tener tranquilidad y no meter la pata y no excederme. Y obviamente en breve continuamos. Verifico, así que no se vayan. Chau, chau. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Los saludo del profe Cristian. Vamos a hacer el último tironcito. Para lo que para nosotros, para ustedes va a ser 2 clases, para mí un día largo de grabación de puesta a tierra, ¿sí? Bueno, ahora vamos a comenzar a diagramar o a explicar despacito las mediciones. Esto es lo más importante, las mediciones. O sea, una vez que ustedes hicieron todos los trabajos previos, llevando a puesta a tierra las borneras, las masas, los tomas corrientes, sean de uso general o uso especial, y por otro lado, motores de más de 2 HP obligatorio, y algún otro motor que ustedes decidieran hacer puesta a tierra con jabalinas independientes, por más que va a parar un toma corriente de uso general o uso especial, que va a parar a la bornera, luego tenemos que hacer la medición. La medición es lo que nos va a decir básicamente si está bien o no está bien calculada, ¿sí? La puesta a tierra que tenemos en nuestra instalación. Bien, vamos a, como es costumbre primero, agregar esto. Bien, seguimos con el mismo punto, ¿verdad? Medición de puesta a tierra. Solo medición ahora, ¿eh? Ya la parte de instalación física fue explicada, ¿sí? Bien. ¿Con qué concepto nos quedamos? Subimos un poquitito, nos quedamos acá bien. Primero, bueno, para la medición de pad puesta a tierra, en caso de instalar medidor, obra nueva, ¿sí? Vamos a ponerlo así.
Como una característica necesitamos un telurímetro. Necesitamos un telurímetro homologado. Artefacto que sale una buena cantidad de pesos, así le digo. ¿Sí? Homologado, ¿sí? Solamente es válido los homologados. Los que no son homologados no lo permiten. O sea, tiene que ser un modelo homologado y vos tenés que pagar una patente en la cual te hacen una calibración para verificar que esté justamente calibrado. Y acá otra vez tengo error en homologado. A ver si lo corrige. Bien, excelente. Bien. Ahora bien, en caso de querer medir la resistencia de puesta a tierra de una obra que ya tiene medidor, o sea, vamos a decir, servicio existente, ¿sí? ¿Se comprende? No es un servicio nuevo. Podemos realizarlo sin el telurímetro. Sin el telurímetro homologado. ¿Sí? Bien. Primero que vamos a decir de esto, bueno, algunas cosas. Vamos a recordar. Nosotros estamos en estas condiciones, ¿sí? Vamos por acá. Recordamos entonces que lo que habíamos visto antes era lo siguiente. Yo tengo acá en el tablero seccional una bornera del tablero seccional. En esa bornera, por ejemplo, van a parar la puesta a tierra de mi circuito de toma de uso general. Esta es la bornerita, insisto, de mi tablero seccional. Acá engancho el cable. ¿Se acuerdan que una bornera era algo similar a esto? Para que lo vean. A ver, más acá. ¿Sí? Nada más que esa bornerita que vamos a utilizar es una bornerita que tiene conexión DIN, o sea, más sencillo para conectar acá por encastre. Bueno, ahora bien, este cable, recuerden que era o reglamentario, por ejemplo, reglamentario que para tú era 2.5 milímetros cuadrados de sección, o se calcula como el caso de tener circuitos especiales. Ya eso lo vimos cómo. Y de aquí, desde el tablero seccional, por medio de una canalización, obviamente voy a poner el cable de puesta a tierra que vincule la bornera del tablero seccional con la bornera del tablero principal. Esta vendría a ser este rectangulito, la bornera de mi TP. ¿Y qué tengo de aquí? Bien, fíjense, esto de acá, por ahora, no lo miren, olvídense de esto, ¿sí? Lo que yo tengo en la puesta a tierra es que de la bornera del tablero principal, por medio de una canalización o por el interior del pilar, voy a parar ¿hacia dónde? Hacia mi jabalina, ¿sí? Hacia mi jabalina. Y esta sección de cable que va del tablero seccional al tablero principal y de la bornera del tablero principal hasta la jabalina, recuerden que la saco por medio de cálculo, ¿sí? Esta sección es calculada y P es igual a DMPS dividido tensión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es lo que vimos antes, esto es la instalación de la tierra física. Acá tengo obviamente la jabalina, recuerden que iba obviamente con 1,50 m de profundidad, que acaba la tapita, que ponemos las sales y toda esa explicación que ya se dio. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir? Escuchen, la medición se realiza de la siguiente manera. Estamos de acuerdo que en nuestro pilarcito tengo en la parte superior fase y neutro. La fase va a bajar y el neutro bajan ¿a dónde? A la parte superior del pilar. En este caso mostramos solamente la fase, que la estamos haciendo punteada, que vamos a la entrada, chicos, a la entrada de la térmica de la ITM. ¿Ven? Acá tengo la ITM. A esta entrada de la ITM, escuchen, voy a mandar un cable de 16 milímetros de sección a una llave sencilla. ¿Qué es, profe, una llave sencilla? Por si no se acuerdan, este tipo de llaves, las más comunes. Llave de un punto, llave sencilla. ¿De acuerdo? Vamos para acá de nuevo. ¿Sí? O sea, reiteramos. Tengo
fase y neutro, acá solamente muestro la fase, perdón que la borré al apoyar el dedo, ¿sí? En forma punteada baja hasta la entrada de la ITM. De esta entrada de la ITM va hasta una llave sencilla, ¿y qué hago? Escuchen esto. ¿Sí? De allí mando, a través de la llave sencilla, le hago el corte, la dejo obviamente para que no pase ni corriente ni tensión de nada, y vinculo un cable de 16 milímetros, que es igual al de esta bajada, todo 16, 16, 16, acá también, 16 milímetros que vaya hasta ¿dónde? Hacia el toma cable de la puesta a tierra, de la jabalina de puesta a tierra. ¿Sí? Y fíjense qué hago. ¿Sí? Acá voy a medir con mi pinza amperométrica la corriente que genera, pero alto. Antes de medir esta pinza que genera, la corriente que genera, ¿qué tengo que saber? Que del otro lado, ¿sí? Voy a poner a una distancia de más de 20 metros una sonda de 50 centímetros. Y en caso que no consiga una sonda de 50 centímetros, puedo también instalar y desinstalar ¿qué? Una jabalina de 1 metro. ¿Sí? Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es obvio. El tester, chicos, tiene, ¿se acuerdan? Una aguja roja, una aguja negra que tiene una cierta longitud pequeñita, 50 centímetros, 1 metro, ponele. Bueno, es 50 centímetros. Vas a agarrar y extender desde un extremo poniendo, escuchen esto, el tester lo vas a poner en tensión, ¿sí? Vas a medir tensión alterna en el tester y vas a meter, ¿sí? Un extremo extendiendo la aguja con un cable de 1.5 milímetros de sección hasta llegar a la jabalina. Y del otro lado, reiteramos, con el tester midiendo tensión también, vas a ir, ponele con la aguja roja hasta tu sonda que instalás y desinstalás. La sonda te la llevas cuando termine tu instalación. Y desde acá hasta acá, desde la jabalina hasta la sonda, tiene que haber una distancia superior de 20 metros. Aquí, con este cable que baja desde la fase a la entrada de la ITM, que va hasta la llave sencilla y que baja hasta la jabalina, vas a medir con tu pinza amperométrica corriente. Y con tu tester extendiendo a 20 metros, ¿sí?, de longitud entre punta y punta, vas a medir en tu sonda de 50 centímetros o tu jabalina de 1 metro, cosa que instalás y desinstalás cuando te vas a medir ¿qué? Con el tester, ¿no? Vas a medir tensión. Y si quiero saber cuál es la resistencia, divido el valor de tensión medido por el tester desde la jabalina hasta tu sonda, dividido la corriente que mide la pinza amperométrica acá. Tensión dividido corriente es igual a resistencia. Opa, ¿qué valor te tiene que dar? Te tiene que dar menos de 10 ohm, pero óptimo 5 ohm o inferior. ¿Sí? Y perdón, como siempre, que mi letra de porquería no lo hizo bien. A ver. $5 ohms, ¿sí? Siempre menos de 10, pero lo óptimo y lo que ustedes tienen que aspirar es que esta resistencia de medir la tensión de la jabalina con medida por el tester hasta esta sonda, esto se llama sonda, de 50 centímetros, te va a dar una tensión, lo dividís por la corriente, que es el cable de fase bajado en la entrada de mi ITM hacia una llave sencilla, de ahí lo extendés hacia el toma también, todo esto va al toma. ¿Se acuerdan que acá tengo el toma donde va el cable de puesta a tierra? Acá tengo para medir un cable que voy a sacar y poner, porque esto lo vas a dejar, esto debería estar. Un electricista bueno debería dejar esto siempre, pero en caso que usted también lo puede mandar directo, chicos. Esto es un cable de 16 milímetros para medir acá, ¿sí? Obviamente, la corriente y la tensión medís desde tu jabalina de puesta a tierra hasta
la sonda que tiene que estar a una distancia entre la jabalina y la puesta a tierra de más de 20 metros. ¿Bien? Y por ley de Ohm, haciendo esta tensión medido por tu tester, debido a la corriente medido por tu pinza amperométrica, te tiene que dar una resistencia reglamentaria, que en realidad vamos a tomar la que siempre es menos de 5 ohm, pero en edificios, como tiene más cable, puede darte lujo que te dé 10. Pero en lo residencial tiene que ser menos de 5 ohm. Tensión medido entre tu jabalina y tu sonda a 20 metros, cuyos agujas del tester se extendieron por medio de cable de 1.5 milímetros, ¿sí? O sea, la punta del tester le metes 1.5 milímetros de sección hasta este toma, el tomacable, y lo mismo para el otro lado, para el tomacable de tu sonda. Esa te va a dar una tensión que es tensión de acá arriba, ¿sí? A la vez tenés un cable que desde la fase, ¿sí? Vas a medir, perdón, desde la entrada de tu ITM hacia abajo, hacia lo que es tu jabalina de puesta a tierra, hay que medir corriente, es esta corriente, y de la división, para que esto te dé medida reglamentaria, te dice que la resistencia, ley de Ohm, tensión debido corriente, tiene que ser siempre menos de 5 ohm, ¿sí? En caso de ser domicilio, o si es un edificio, menos de 10 ohm, como segunda opción. Pero esta domiciliaria es la válida. Si estas cosas están bien, significa que la puesta a tierra fue bien calculada y que obviamente los seres vivos que viven acá adentro están de la mejor manera protegidos. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar ahora a escribir todo esto, despacito, sin apuro, y lo voy a compartir con ustedes, obvio. A ver. Bien, primero, recordamos, la jabalina es del cliente. A una distancia mayor de 20 metros de longitud lineal, voy a instalar allí y retirar, luego de la medición, si quiero, una sonda de 50 centímetros de longitud, o si no obtengo, o si no, una jabalina de 1 metro de longitud. ¿Sí? Son las dos cosas que puedo tener, una u otra. Recuerden, distancia entre jabalina y sonda que vos vas a retirar al terminar la medición, más de 20 metros. Bien. Vamos a agregar esto que viene fácil. Mido con mi tester la tensión existente entre la jabalina y la sonda. ¿Sí? Eso está. Pero también debo medir la corriente. Para ello, ¿qué hago? Desde la entrada de la ITM de mi térmica, por así decir, desde la entrada, no desde la salida, instalo en el borne superior un cable de 16
milímetros cuadrados de sección. Este cable y al mismo tiempo el cable extensor de mi tester, con el cual logro la longitud superior de 20 metros, se instalan en los tomacables de la jabalina y de la sonda, ¿no? De ser el caso. Bien. Recordamos que esto es importante, nota. Es muy importante tener en cuenta que el cable tomado desde la parte superior de la entrada del ITM debe ser instalada en la fase y no en el neutro. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien. Una vez que tengo instalado el cable desde el borne de entrada de fase de la ITM hasta el tomacable de mi jabalina, en ese cable mido la corriente. Simultáneamente, debo medir con el tester la tensión desde la jabalina con la sonda instalada a 20 metros de distancia. Como nota, para calcular la resistencia, utilizo directamente la ley de Ohm. Vamos a hacerlo directamente. Resistencia es igual a tensión dividido corriente. Vamos abajo. ¿Qué vamos a agregar? La tensión medida por el tester entre la jabalina y la sonda, y el tester con extensores de cable de 1,5 milímetros cuadrados para unir los 20 metros de distancia reglamentaria, y la corriente medida con la pinza, desde el borne superior de entrada de la fase de la ITM de mi tablero principal hacia la jabalina de puesta a tierra, PAT
teniendo en cuenta que este cable debe ser de 16 milímetros cuadrados de sección. Bien. Los valores de tensión y corriente deben dar como resultado en viviendas una resistencia menor a 5 ohm y en edificios una resistencia menor a 10 ohm. ¿Sí? La sacan por el video. ¿Sí? Listo. ¿Qué vamos a agregar acá? Si tengo algún detalle. Me comí un detalle importantísimo, chicos. No tienen idea. Miren. Acá, entre este cable que va en la entrada, ¿sí? Del borne donde baja la fase, tengo que poner en serie. Vamos a poner esto. En el cable que baja desde la fase, desde el borne de la fase de la ITM y la jabalina, se instala una resistencia que puede ser directamente una vieja lámpara de tolueno, las viejitas, de 100 watts. ¿Sí? O sea, se requiere que haya resistencia. Requiero tener una resistencia entre esto y esto. O si no, lo que se puede poner óptimo, comprar una, se llama así, resistencia variable de rango 20, 100 ohms. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo óptimo, una resistencia variable de 20, 100 ohms, que lo pueden conseguir en casas de electricidad, y si no, una vieja lamparita de tolueno de 100 watts. Esto va acá, arriba de la llave de un punto. La llave de un punto puede estar o no, acorde a lo que, del detalle técnico que el electricista que haya hecho esto haya o no haya instalado, la verdad, ¿no? Bien. Les paso a leer, chicos, ¿sí? Creo que está todo, por eso puedo leer tranquilo, a ver si algún concepto me queda para decirlo en forma verbal. Puesta a tierra de una instalación reglamentaria. Entre la jabalina y la sonda se usa un cable que como mínimo tiene de espesor de 1,5 milímetros cuadrados. La función de ese cable es suplantar, ¿sí? O complementar, vamos a decir así, los cables de la punta del tester que no tiene la distancia, no tiene esa distancia. O sea, los cables del tester son cortitos. Los cables que vienen de acá a acá, ¿sí? Entonces, para llegar a 20 metros, ponele, le metés 10 metros hacia la izquierda, 10 metros hacia la derecha, en la punta de las agujas, y vas a medir la tensión con el tester, vas a poner el tester en tensión y medir la tensión que marca entre la jabalina que tiene que estar instalada y tu sonda de 50 centímetros que pones y luego te llevas. Esto te va a dar un valor, ¿sí? Bien. Al mismo tiempo, debo leer con la pinza amperométrica la corriente que pasa por el cable de la fase. Esto sería esto. Vamos a tener, recuerdan, en la entrada de la ITM,
en la entrada de la ITM, voy a sacar ahí un cable de 16 milímetros, escuchen bien. En ese cable que voy a poner primero, la resistencia variable, que puede ser una resistencia variable de 20 a 100 ohm o una lamparita de tolueno de 100 watts. Posterior, depende del técnico, puede ser que tenga o que no tenga acá, que chicos, la llave es sencilla. Supóngase que no tenga, no importa, de ahí haces una serie con tu resistencia de 20 a 100 ohm o tu lamparita de 100 watts hasta la puesta a tierra con un cable de 16 milímetros. 16 milímetros cuadrados de sección. Recordá, se toma desde la entrada del cable de bajada de fase de la ITM. Y ahí que vas a medir con tu pinza amperométrica, vas a medir qué corriente, ¿sí? Tensión con el tester entre la jabalina y la sonda, y entre esta bajada que venís acá de la entrada de la ITM hasta tu toma cable, medís corriente con la pinza amperométrica. ¿Qué haces luego? Aplicás la IDEOM. Tenés que averiguar la resistencia de la puesta a tierra, por la cual tenés la tensión averiguada con el tester y la corriente averiguada con la medición que hiciste con el cable de 16 milímetros que va desde la entrada de tu ITM hasta el toma cable de tu jabalina. ¿Cómo tiene que dar? En hogares, en casas, en domicilios particulares, domicilios chiquititos, menos de 5 ohm. 5 ohm o menor. En edificios, entero, no en unidad por unidad, me dice entero que tiene que haber una resistencia de menos de 10 ohm. Menos de 5 ohm tiene que dar en casas. Y eso creo que es lo que vamos a poner ahora. Bien. A ver, estoy viendo si me falta algo más. Ya las mediciones pusimos. Bueno, el tester mide tensión entre la jabalina y la sonda, la cual retiro, ya que es del electricista, ¿sí? Y pinza amperométrica mide la corriente. Bien. Recordamos. Resistencia reglamentaria entre lo que sería el borne de fase de la ITM y el cable, perdón, y la jabalina, resistencia reglamentaria entre... ya lo pusimos, eso de 20 a 100 ohm, disculpen. Vamos a cambiar entonces. Vamos a ponerlo así. Recordamos, el valor de la resistencia de la PAT que surge del cociente o división, que es lo mismo, entre la tensión B y la corriente, debe dar como resultado 5 ohm, no, perdón, menos de 5 ohm para domicilios individuales y menos de 10 ohm para edificios. ¿Sí?
Bueno, hasta ahí llegamos, chicos. Léanlo, por favor. Léanlo una, léanlo 2 veces y miren el video las veces que sea necesaria. Y por el momento les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar del otro lado. Los saludos del profe Cristian, que estén espectacular. Permiso.